Bueno, estamos a la espera entonces de ese punto de prensa de Juan Sutil, pero comenzamos y seguimos hablando del mismo tema, porque la bancada de la Democracia Cristiana pidió la creación de una comisión investigadora para aclarar la polémica en torno a estos ventiladores que fueron donados por la CPC y que han resultado inutilizables. Vamos a conversar con el diputado de ese partido, Víctor Torres. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. ¿Cómo está usted? Bien, diputado, ¿por qué ustedes quieren crear una comisión investigadora cuando aquí los recursos son privados? Bueno, básicamente lo que nosotros planteamos es la necesidad de poder investigar lo que ha ocurrido aquí, cuáles serían las eventuales responsabilidades que tendría el Ministerio de Salud eventualmente en la evaluación o en la visación que se dijo habría realizado precisamente para poder establecer dicha compra y también para poder evaluar si esta donación tiene relación o vínculo con algún tipo de beneficio tributario. Recordemos que existen donaciones que permiten a las empresas poder después acceder a beneficios tributarios. Entonces, si es así, si esto ha ocurrido, obviamente hay un impacto importante en el erario fiscal en una donación que no tuvo el efecto que se ha planteado, además de la publicidad que se hiciera y donde el mismo gobierno sustentó gran parte de su éxito inicial o su supuesto éxito inicial en el combate a la pandemia precisamente por las gestiones que realizaron para la implementación de camas críticas con este tipo de ventiladores. Ahora, para varias dudas, diputado, pública. porque usted dice Sí, el tema tributario. De acuerdo a la ley de donaciones, en este caso, si los ventiladores hubieran servido para el propósito para los que fueran comprados, ¿es válida pedir una devolución tributaria? Perdón, no le escuché la pregunta. ¿Si era válido o qué? Que si los ventiladores hubieran sido útiles, en ese caso, ¿no hay cuestionamientos a una posible devolución tributaria? Mire, yo tengo una opinión general, no tiene que ver con esto respecto de las donaciones. Creo que las donaciones altruistas no debieran entonces requerir ningún tipo de beneficio tributario. Bueno, pero la ley dice otra cosa. Sí, a eso voy. No obstante, la ley lo permite, por lo tanto, aunque no obliga, lo permite, por lo tanto, claro, si existe este tipo de donaciones no es ilegal requerir aquello. El punto no es ese. El punto es que no cualquier donación, si la donación es inútil en un porcentaje tan alto, a mí no me parece correcto entonces que finalmente se termine generando este tipo de beneficio. ¿Por qué? Porque ahora, ¿usted cree que, diputado, que esto fue, digamos, una compra de la CPC dolosa? No podría emitir un juicio de esa envergadura. Yo creo que la investigación va a permitir clarificar de qué forma se realiza esta compra e incluso si fue de buena fe, por qué razón entonces se visan este tipo de ventiladores por parte del Ministerio de Salud y cuál fue el rol que cumple en ese sentido la autoridad pertinente, ¿no? Recordemos que ahí estuvo el ministro de Salud, estuvo también el subsecretario de redes asistenciales de la época, que fueron parte también de este proceso de toma de decisión. Entonces, queremos clarificar aquello. Nosotros no estamos ex ante culpando si hay dolo o no hay dolo. Lo que queremos hacer es lo que nos corresponde, que es fiscalizar entonces el rol que cumplió el Ejecutivo en esto y si hay impacto, ¿no?, en la salud de las personas y en el erario fiscal. Pero, claro, y en la parte del erario fiscal que ustedes quieren fiscalizar, si fue en el fondo afectado, fue por el tema de la donación, porque el gasto de estos ventiladores fueron de la CPC, la que me imagino se siente burlada porque le vendieron estas cosas malas y que además fueron visadas por el propio ministerio. Indudablemente, por eso que yo digo que no puedo culpabilizar a alguien en específico mientras no tengamos información producto de un proceso investigativo que es el que nos corresponde. Y claro, cuando hablo de erario fiscal tiene que ver con la rebaja tributaria que pudiera haber existido, porque cuando hay rebaja tributaria el Estado recauda menos y puede implementar menos cosas a partir de los impuestos que fueron rebajados. Entonces, aquí lo que ocurre es que una donación termina entregando liquidez, pero suple, obviamente, una política pública. Entonces, si la donación no fue suficiente, si además termina siendo ineficiente, obviamente que hay un impacto y hay un impacto sobre aquello que podría haberse invertido desde el Estado precisamente para poder absorber los problemas que teníamos para enfrentar la pandemia y que todavía los tenemos. Claro, que hayan diputado, habido solamente para entenderlo 32... bien,
La CPC hace todo este viaje a China. Ellos dicen que quieren contribuir, compran estos ventiladores por un monto de 10.000 millones en un relato, además, en una época en que se decía que había esta guerra de ventiladores. Los ventiladores que ellos compran, los compran visados por el ministerio, porque nadie de los que viajaba tenía conocimiento técnico como para hacer una compra de este tipo. Traen los ventiladores, gastan estos 10.000 millones. Ellos finalmente son víctimas de quiénes, además. Bueno, es lo que hay que clarificar, Matilde. Por esa razón que nosotros consideramos importante esta comisión investigadora, porque aquí estuvo involucrado el Ejecutivo. Y usted lo ha explicado muy bien en la pregunta misma que me acaba de realizar. Porque si esta compra se hace a propósito de una avisación que realiza el Ministerio de Salud con plata de privados, con eventual rebaja tributaria, hay una responsabilidad allí en la avisación que se hace. Claro. Si alguien le dice a usted, bueno, me va a donar y yo le doy el visto bueno, yo compro a lo mejor de buena fe, le entrego dicha donación, pero resulta que esa avisación entonces no cumplió con la normativa o no cumplió con los requisitos mínimos para que esa donación fuera efectiva. Claro. Ese cuadro hay que clarificarlo. Sí, y desde esa perspectiva también, diputado, cuando la CPC pide, de acuerdo a lo que está en la ley, esta rebaja tributaria, gastan primero los 10.000 millones, luego piden esta avisación tributaria y si no se les da, hacen el gasto, no tienen la avisación y quedan en ridículo después de haber comprado ventiladores malos. ¿La culpa finalmente es toda del ministerio? Bueno, insisto, lo que nosotros queremos es clarificar qué fue lo que ocurrió. Una de las características lamentables que ha tenido mucha de lo que ha ocurrido durante todo este tiempo en el manejo de la pandemia es la falta de transparencia. Y la duda que usted plantea es posible también replicarla junto con otras dudas más, porque tenemos una gran incertidumbre a propósito de lo que ha ocurrido. Mire, cuando nosotros votamos a favor de extender el estado de excepción constitucional, una de las cosas que le planteamos al gobierno era que debía transparentar todas las compras públicas y las actuaciones. En este caso no hay una compra pública, lo sabemos, pero sí hay una actuación del ministerio para facilitar o permitir precisamente a través de la avisación dicha compra. Bueno, ¿quién se hace responsable entonces de que aquí 10.000 millones se gastan, eventualmente, yo no lo sé todavía, pero lo tenemos que investigar, eventualmente se hace una rebaja tributaria, el Estado recibe menos recursos? Bueno, ¿y quién se hace responsable de haber visado eso sin que hayan existido, digamos, todas las condiciones para que sucediera de buena forma? Enhorabuena si hubiesen llegado 515 ventiladores, digamos, funcionando, ¿no? Que hubiesen sido útiles, pero solo 32 están en funcionamiento. Más de 300 no fueron nunca entregados a la red asistencial. Sí. Entonces, claramente, uno dice, ¿cuál es el rol que cumplió en esto el Ministerio de Salud? ¿Simplemente firma para poder permitir acceder a un determinado beneficio o hizo la pega realmente de manera correcta? Diputado, y estos ventiladores además llegan con una gran... Compraron en operaciones, respondía un poco la creación de esta comisión investigadora, diputado Víctor Torres, que, bueno, para él parece que también le resulta muy útil porque claramente él dice que compró lo que se le indicó. Además dice que bajo la ley de estado de emergencia no correspondía que pidieran rebaja tributaria o exención tributaria. Sí, mire, primero, qué bueno que el presidente de la CPC, el señor Sutil, le establezca que es positivo tener una comisión investigadora que permita aclarar todos estos puntos. Yo he planteado que eventualmente pudieran haber sido beneficiarios de ello. Hay que averiguarlo. La comisión perfectamente puede pedirle al Servicio de Impuesto Interno que nos pueda entregar esa información y ojalá el señor Sutil también esté disponible a participar de esa instancia para que nos dé también su versión. Nosotros no queremos entrar con un prejuicio, sino que queremos aclarar todo lo que aquí ha sucedido. Hay gastos también en las que incurrió el Estado. Recordemos que estos ventiladores fueron traídos por aviones de la FACH, ¿ya? Y ahí hay un costo asociado, por lo tanto también debemos entender que toda esta situación implicó, digamos, algún impacto sobre el erario nacional. Pero eso no es lo fundamental. Lo más importante a nuestro juicio es por qué razón el Ministerio de Salud autoriza o visa o recomienda determinados equipos que finalmente terminan siendo desechados porque son considerados
equipos que no son útiles precisamente para la utilización en pacientes. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. ¿Quién estuvo detrás de esa responsabilidad? ¿Por qué razón se hace sin transparencia? ¿Por qué después no se explica dónde están esos ventiladores? ¿Ya? ¿En qué lugar están guardados? ¿Quién se hace cargo de la custodia de ellos? ¿Esto implica algún gasto o no? Son muchas las dudas que hoy día se abren. Están en unas bodegas del ministerio de acuerdo a la información de la prensa que sale el día de hoy, donde dice no utilizar. Gracias, Matilde, nos ayuda con la información para la comisión investigadora. Pero creo que es importante que todo eso efectivamente se clarifique. Y creo que la instancia de la comisión nos va a permitir aquello. Muy bien, diputado Víctor Torres, muchísimas gracias. ¿Cuándo debiera conocerse si se va a conformar esta comisión? Nosotros hemos ingresado ya el requerimiento para las firmas. Una vez que se cumpla con el procedimiento de esta, se somete a votación en la sala y luego de ello ya se da inicio una vez que las bancadas establezcan qué diputados les van a representar. Por lo tanto, yo espero que en esta semana podamos tener aprobada al menos esa comisión. Muy bien, muchísimas gracias, diputado Víctor Torres, demócrata cristiano, frente a esta fallida compra de estos ventiladores. Muchas gracias. Muchas gracias, Matilde, a usted, que esté muy bien.